Y también puede suceder que yo quiero experimentar algo, tengo algunas ideas para hacer o tengo idea de hacer alguna cosa que sé que va a hacer algo disruptivo en la KB. Quiere decir que me va a romper tal vez algo porque quiero probar algo que en realidad no sé si va a funcionar. Entonces, bueno, en ese caso también me defino una versión, trabajo yo directamente en esa versión sin molestar al resto del equipo de desarrollo. Y luego, si decido que eso que yo estoy haciendo, que estoy desarrollando, sirve, lo integro con el resto del trabajo o tal vez lo descarte, dependiendo de lo que yo tenga que realizar. Entonces, bueno, son algunos de los momentos en donde yo voy a definir versiones. En particular, en la KB que yo les estaba comentando, de Trivial Agency, acá en la opción, en el tab Versions de GeneXus Server, vemos cuáles fueron las versiones por las cuales fue pasando esa aplicación, ¿sí? Siempre se trabaja con una versión principal de desarrollo o trunk, en general se le llama, ¿sí? Una vez que, como ya les decía, esta aplicación fue evolucionando, se decidió liberar la versión 1.0, se realizó un freeze de la versión, ¿sí? Se volvió a trabajar, se agregaron nuevas funcionalidades o nuevos módulos, se liberó la versión 2.0, ¿sí? Y en particular para esta se definió lo que llamamos una versión de fixes o un hotfix, tal vez para corregir algún bug que puntualmente se quería corregir en esta versión, ¿sí? Vamos a ver ahora más adelante cuál es la recomendación que hacemos en esos casos. Y se continúa trabajando en la versión principal de desarrollo, ¿sí? ¿Qué comentario tengo sobre estas versiones? Es que, disculpen aquí, que las nuevas versiones, ¿sí? Siempre se recomienda definirlas en el server, en la consola de GeneXus Server. Como les decía, desde el tab Versions, yo posicionado en una versión en particular, ahí tengo las opciones de hacer un freeze o de definir nuevas versiones, ¿sí? Pero siempre que quiero definir una nueva versión, lo hago en GeneXus Server. Y si luego yo de alguna forma tengo que modificar los objetos de esa versión, ahí entonces, como decíamos hoy, me hago un create KB from server de esa versión en particular, ¿sí? Acá vemos el diálogo que me aparece, tengo acá la URL del server donde estoy trabajando, y acá entonces indico cuál es la versión, ¿sí?, a la cual yo me quiero conectar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, voy a elegir la versión Fixes 2.0 porque es donde tengo que hacer alguna corrección o hacer algún arreglo, ¿sí? Una vez que yo hago el create KB from server, entonces, ese desarrollador, ¿sí?, en su KB local, ¿sí?, queda apuntando a la versión que está en el server. ¿Está bien? Siempre, entonces, tengan en cuenta, cuando defino versiones, la hago desde la consola de GeneXus Server. Pero cuando quiero modificar el contenido o los objetos de una versión, siempre se hace desde un GeneXus local, ¿sí?, en una KB que apunta a la KB del server de esa versión en particular que yo necesito trabajar. ¿Tá? Y bueno, si bien... Ay, me fui para adelante. Sí. Por favor, el micrófono. Gracias. Buenas, una consulta. En el caso que el cliente, pues tuve un caso que tenía una KB relativamente grande localmente antes de usar GeneXus Server, en la cual tenía varias versiones ya definidas localmente. Adquirió el producto del GeneXus Server y quería empezar a trabajar, pero él quería llevar todo, su KB principal y las versiones al server. Él no quería crear las versiones del server otra vez, porque tiene un esquema básico. O sea, ¿cuál sería lo recomendado para con el cliente que él cree, que vaya a crear o que levanta el GeneXus Server, la KB principal más, y a partir de ahí empiece de cero a crear las versiones, o levantar todo el paquete completo, la KB y las versiones? No, en caso que ya venga, esto generalmente se hace de esta manera cuando recién comenzamos a trabajar en una KB, ¿verdad? Que todavía no tiene versiones definidas locales. Pero si yo ya vengo trabajando en una KB en GeneXus, con mi propio árbol de versiones, la KB con todas las versiones yo la puedo enviar al server. O sea que ya queda publicada en GeneXus Server esa KB con todas sus versiones. Y luego sí, algún desarrollador, si quiere hacer un create KB from server de una versión particular, lo puede hacer también.
Yo puedo tanto crear una KB desde el server con todas las versiones o enviar una KB al server con todas las versiones. Eso se puede hacer sin problema. Gracias. De nada. Sí, hola. Abajo creo que está. Nosotros todavía no hicimos ninguna versión. Ok. Pero estamos trabajando con GX Server. Bien. Hola. Sí, estamos trabajando con el GX Server y los usuarios, digamos, tenemos creadas las KB de cada uno de los desarrolladores desde GX Server. La pregunta es la siguiente: si yo creo directamente una versión dentro del GX Server para decir, tranco acá, esta es la versión que yo pasé a producción, los usuarios, los desarrolladores, ¿tienen que crearse una nueva KB desde esa versión? Sí, hoy sí. Hoy no tenemos opción todavía de cuando tú definís una versión en el server, que los desarrolladores se traigan solo esa versión y ya quede agregada a la KB que ya tenía. ¿Tá? Eso es algo que se está trabajando y la idea es poder tenerlo en próximos upgrades o en la próxima versión de GeneXus. Veremos de acuerdo al equipo de desarrollo cuando lo tenga pronto, digamos, pero sí, la idea es que se está trabajando para que ese escenario se pueda tener disponible. Hoy la opción que tenemos es directamente hacer una nueva KB a partir de la versión que se quiera trabajar. Gracias. De nada. Bien. Continúan. Acá adelante. Creo que hay un micrófono por acá. Gracias. Yo tenía una observación con eso que pasa en otros manejadores de versiones y no pasa en las versiones que está actual. Hay que tener cuidado con eso porque hay desarrolladores que no les gusta el manejo de versiones porque es una camisa de fuerza, o así lo ven, para lo que hacen. Entonces, cuando uno tiene la libertad de definir cosas locales que después se suman a una versión común y se bajan, cada uno va a hacer versiones paralelas que al final se van sumando y cabe la posibilidad de que choquen entre sí, o sea, tienen cambios contradictorios entre sí, porque él tenía una KB de una manera, yo la tenía de otra, después hacemos digamos, para ese feature nuevo, lo que va a ocurrir es que uno podría bajar la KB, se mezcla, se hace un mix de lo que yo tengo y yo subo lo mío, pero eso que subí, cuando el otro desarrollador haga lo mismo, puede ser que el cambio aparte que yo tenía entra en conflicto con el cambio que él ya tenía de antemano. Entonces, digamos que a como funciona ahora, eso no es posible hacerlo. Nosotros tuvimos casos, por ejemplo, de un desarrollador que le costaba mucho meterse en el rol y lo que él hizo fue que empezó a congelar una serie de reportes, eran 100 y resto los que congeló a lo largo de un tiempo, los cambió todos, nunca los volvió a hacer commit, ¿verdad? Los cambió y los puso, y resulta que cuando le dijimos que él que tenía que hacer commit, los hizo todos de un golpe y le cayó encima a todos los cambios que había hecho la gente porque él tenía su versión local. Eso era cuando trabajamos en otras herramientas que no usaban GeneXus. Entonces, a mí me parecía genial el hecho de que yo en GeneXus no pueda hacer eso con el GX Server porque tengo que bajarme la versión actualizada primero y ahí van a haber conflictos de una vez que se tienen que resolver de una vez. Entonces, digamos que la observación que hizo él, hay que tener cuidado porque no sé qué van a hacer cuando lo tengan en el feature, pero cabe la posibilidad entonces de que entremos en ese problema de que haya conflictos entre versiones. Ok, sí, gracias, lo tomamos en cuenta. Capaz que ahora Gonzalo quiere agregar algo, pero igual hay un tema que capaz que está bueno aclarar, que una cosa es cuando hablamos de una versión, ¿sí? de poder agregar una versión a una KB que estamos trabajando, y otra cosa es el conflicto de objetos que se da cuando tú quieres hacer commit y el objeto está modificado en el server, y primero te tenés que hacer un update y ahí es donde se da el conflicto. Eso en realidad tiene que ver con el conflicto que se puede dar entre objetos de una misma versión, ¿sí? Acá en realidad estamos hablando de versiones separadas de los objetos, ¿tá? Sí, yo no hablaba de eso. Yo hablaba, por ejemplo, de un objeto en particular cuando está modificado de un conflicto local. Funcional. Exacto. Yo ataqué el problema desde otro lado, hice 2 tablas más. Okay. Él lo vio desde otra manera cuando lo tenía ahí local y lo hizo desde otro lado, y ahora cuando juntamos todo ya no hay 2 tablas más, ahora hay 4 tablas más, algunas redundantes entre sí. Él lo hace de una manera, yo lo hago de otra manera,
Y no es que haya un conflicto ahí puntual que yo pueda poner, es que hay un problema filosófico, digamos. Está bien, capaz que ahí es un tema de metodología de cómo trabaja el equipo, ¿no? Porque las transacciones, si tienen que crear nuevas transacciones, la idea es que se creen en un solo lugar, se haga commit y el resto se haga update de esos cambios. Claro, pero como usted dice que ahora se va a avanzar, que yo voy a mezclar lo que yo tengo en el GX Server con lo que ya él tenía para crear una KB. No, ojo, eso hablo solamente de cuando se define una versión nueva, que eso es para todos los objetos de la KB se hace una versión nueva, ¿sí? Es lo mismo que cuando yo defino versiones en GeneXus, ¿sí? No es una versión del objeto, sino desde la opción Versions de GeneXus crear una versión nueva de la KB. Por eso digo que capaz que queda un poco confuso cuando hablamos de versión a qué nos referimos. Igual, Gonza. Era eso lo que iba a comentar. Ok, bien, gracias. Sí, el micrófono, por favor, porque por las traductoras. Acá. No, una simple consulta nomás. Lo que estamos viendo, vamos a tocar el tema de seguridad también. No vamos a hablar específicamente de temas de seguridad, pero cualquier duda que tengas la podemos ver si... Ok, al final quieres hacer una consulta. Al final, sí, sí, gracias. perfecto, no hay problema. Sí. Una pregunta que capaz que no tenga que ver, pero algo que nos pasaba con el GeneXus anterior, el GX Server, cuando el desarrollador bajaba datos, la nueva KB, los user control no estaban y le daba error. ¿Se puede ahora bajar los user control del GX Server? No, los user control tenés que tenerlos instalados, tanto en el GX Server como en GeneXus. Eso no se hicieron cambios con respecto a eso. A ver, Gonza, capaz que quiere comentar algo. Que también estamos trabajando en eso también justamente para mejorarlo. Existe la posibilidad ahora de instalar el user control en el GeneXus Server desde el Marketplace, pero faltaría... Exacto, sí, pero faltaría el otro escenario. Y no, bueno, aprovecho a comentar la duda anterior de las versiones. Como decía Silvia, la idea justamente era poder estar en el contexto de una misma KB y a su vez poder crear nuevas versiones del server y locales y no tener que estar obligado a crear una nueva base de conocimientos si se quería trabajar con una nueva versión. Pero dentro del contexto de las versiones, digamos. En esos casos no hay conflictos. Sí podría haber un conflicto si se quiere crear una versión con un nombre que ya exista, pero esos escenarios ya suceden hoy también. Bien. Bueno, para seguir adelante entonces estábamos hablando de la definición de versiones en el GeneXus Server y cómo hacemos para manejar las versiones o para modificar los objetos de esa versión. Ahí yo decía que entonces tenemos que crear una KB local apuntando a esa versión particular, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de lo que yo les comentaba hoy más temprano, de si yo tengo que hacer un cambio, ¿sí? Por ejemplo, el cliente tiene probando o tiene en producción la versión 2.0, ¿sí? Y tiene algún error o tenemos que agregarle alguna funcionalidad que el cliente ha pedido, ¿cómo hacemos entonces para hacer ese cambio? ¿Dónde lo hago? ¿Lo hago en la versión 2.0 que él está trabajando? ¿Lo hago en la versión principal de desarrollo que es la que continúan trabajando los desarrolladores? Ahí lo que vamos a usar es, lo que vamos a recomendar en este caso es que el cambio se haga primero directamente en la versión principal de desarrollo y luego se haga una integración de los cambios con la operación de bring changes, ¿sí? Desde la versión principal a la versión que en este caso está usando el cliente. Así es como trabajamos en GeneXus también, ¿sí? Porque si ustedes, por ejemplo, reportan un problema o se incluye una nueva funcionalidad, hoy se define primero en la versión 15 de GeneXus y luego se ve a qué otras versiones se va bajando ese arreglo. Puede ser la Evolution 3 y alguna otra, ¿está bien? Pero siempre entonces la recomendación es hacer en la medida que se pueda, ¿no? Porque, a ver, puede suceder que para algunas cosas urgentes que no puedo esperar hacer el cambio en la versión principal
y luego pasarlo a la otra versión, no puedo esperar, lo tengo que hacer urgente, bueno, ahí tal vez lo tenga que hacer en la versión que está usando el cliente y luego integrarlo en mi desarrollo principal. Pero para trabajar en forma ordenada, para tener menos conflictos incluso, ¿sí? Lo que se recomienda entonces es hacerlo en la versión principal y luego integrarlo con las versiones que necesite. Vamos a ver un ejemplo entonces de cómo sería. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo que el cliente me pidió es agregar 2 atributos a una transacción que ya está usando. ¿Sí? A la versión de Passengers, en este caso, lo que quiere hacer es agregar 2 atributos más que no tiene. ¿Tá? Como yo les decía, lo que tenemos que hacer es, desde una KB que está conectada a la versión principal de desarrollo, agrego esos 2 objetos, esos 2 atributos a la transacción. ¿Sí? Una vez que los tengo agregados, tengo que hacer commit, ¿sí? De ese objeto y de los 2 atributos nuevos, hacer commit sobre la versión principal de desarrollo para que esos cambios queden en GeneXus Server. Una vez que los cambios están hechos en GeneXus Server, yo me defino desde una KB local apuntando a la versión 2.0 o Fixes 2.0 en este caso, que es donde quiero integrar los cambios. Desde la opción de Team Development, si me voy al tab de History, voy a ver cuáles fueron, ¿se acuerdan que hoy les decía? Puedo ver todos los cambios que se hicieron en esa versión. No solo puedo ver los cambios de esa versión, sino que puedo ver los cambios de cualquier versión. ¿Tá? Si vemos esto un poco más en detalle, yo estoy en la ventana del Team Development de la KB que apunta a la versión 2.0. ¿Tá? Pero quiero ver cuáles fueron los cambios que se hicieron en la versión principal de desarrollo. Porque lo que voy a querer hacer es este commit que se hizo agregando los 2 atributos, los quiero traer a la versión 2.0. ¿Sí? Porque mi cliente lo requiere en esa versión particular. No quiero el resto de los commits, solamente voy a querer ese en particular que es el que necesita mi cliente. Entonces, para ese commit le doy Bring Changes, botón derecho Bring Changes, y eso me va a mostrar entonces en detalle ese commit que se hizo, ¿sí? Se agregaron estos 2 atributos, se modificó la transacción de Passengers, y eso es lo que yo quiero integrar en esta versión. ¿Sí? Y una vez que yo presiono aquí el botón Merge Selected, se me hace el merge de esos objetos en la versión 2.0 que tiene el cliente y que está utilizando. ¿Sí? Por supuesto, eso lo tengo, como decíamos, en la KB local, que yo estoy trabajando en GeneXus, pero yo tengo que enviar esos cambios al server para que queden integrados en la KB que está en el server. Entonces, ahí nuevamente hago commit, pero ahora sobre la versión 2.0, para que queden entonces esos cambios directamente integrados en la versión que está usando el cliente. Así yo le puedo hacer un build de esa versión, ¿no? Ya como tengo armado mi ambiente de producción, y paso esos cambios entonces a producción y ya el cliente puede tener esos 2 atributos disponibles. ¿Está bien? Si quisiera, por alguna razón, traerme todos los cambios de una versión a otra, tengo la opción de hacer Bring All Changes. ¿Sí? Todos los cambios también los puedo traer. En particular, en este caso me interesaba un commit puntual. ¿Tá? Y como les decía hoy, puede suceder que yo, si hago cambios acá, los quiera luego integrar a la versión principal por algún cambio urgente, como les decía, lo puedo hacer también. Pero esa opción tal vez puede llegar a dar un poco más de conflicto, ¿sí? Porque yo estoy haciendo cambios acá y acá seguro que tengo cambios, porque es mi versión principal y los desarrolladores siguieron trabajando. Entonces, eso, el hacerlo al revés, como ya les comentaba, da menos chances de conflicto, ya que en esta versión, en principio, no se hacen cambios locales, ¿sí? Simplemente se traen los cambios de otra versión. ¿Tá? Eso entonces es una ventaja también hacerlo de esa forma. Vamos a una nueva recomendación, ¿sí? A la recomendación de realizar backups. Esto no debería ser una recomendación porque todos deberían tener sus políticas de backup, ya sea de las KBs de los desarrolladores, ¿sí? O de las KBs del servidor. Pero cuando decimos justamente hagan backup o realicen backup, ¿de qué KBs estamos hablando? ¿De qué KBs tengo que hacer backup? ¿De todas las KBs que estoy usando? Bueno, en realidad, si
Si vemos lo que estuvimos diciendo hasta ahora, que yo en el GeneXus Server tengo todo el trabajo consolidado, y si se siguen estas recomendaciones que yo les vengo comentando, ¿no? De realizar commits periódicos, de no dejar muchos objetos para hacer commits, con eso me aseguro que todo el trabajo que está pronto para llevar a producción o todo el trabajo que yo hice está en el GeneXus Server. Entonces me alcanza con hacer backup de la KB del server. ¿Está bien? Eso en el caso en que yo me aseguro que tengo todo el trabajo consolidado allí. Como les digo, la buena recomendación es de hacer, si bien decíamos los desarrolladores son conscientes o saben cuándo hacer commit, si ellos hacen commit en forma periódica, sabemos que está todo el trabajo ahí consolidado y hacer backup de ahí, entonces ya me resuelve todos los backups que yo necesito hacer. ¿Sí? Si por alguna razón se llega a perder, no sé, la KB de la máquina de un desarrollador, bueno, podré perder lo último que cambió sin hacer commit, digamos. ¿Tá? Tratemos de minimizar las cosas que se pierden o, bueno, también si tienen políticas de hacer commit de sus KBs locales, también estaría bueno, pero para concentrarnos en tener todo el trabajo consolidado en el server, haciendo el backup de eso, ya nos quedamos tranquilos. ¿Sí? Y falta la KB de test. Bueno, pero la KB de test en realidad está creada a partir de esta misma. Sí, pero no. Ahora vamos a hablar un poquito de esa KB de test. Para que te llevan un micrófono. Acá hay uno. No, decía que falta la KB de test, la que, digamos, el espejo de test o producción, no sé el nombre que le ponga la empresa, más el backup de GX Server. Y ahí sí cierro. Está bien, lo que pasa es que mi opinión, ¿no? Está bien, sí, puede ser. Lo que pasa es que si nosotros pensamos, ¿sí?, que en realidad tenemos definidas versiones para los distintos ambientes que nosotros trabajamos, ¿sí? El ambiente de test y el ambiente de producción son versiones dentro de la KB, en realidad el hacer backup de la KB del server ya nos incluye todo directamente. Tal vez, no sé, no se manejen de esa manera, pero es, digamos, la forma que nosotros recomendamos de trabajar. No, de acuerdo, pero yo sumaría la KB de test por problemas, digamos, viste, suponete, si vos creas la KB nueva de test, no sé, por ahí todos los constraints en Oracle cambian los nombres y entonces después cuando vas a producción la reorg no corre. Para mí... Ok, la agregamos. Agregarla la agregamos en el backup entonces. Sí. Y con GAM también. Bien. Bueno, pero ahí está, perdón, ¿no? Pero ahí estás hablando de la base de datos donde tenés, la base de datos del GAM, decís, no, de la KB. La KB de GAM también la hacemos backup. Ok. De lo que dice Pancho hay una cosa que se desprende, no alcanzo a entender dos cosas. Tengo una pregunta y una pregunta peor. Primero la pregunta es cómo normalmente se reencausan al trunk una vez que hace fixes. Normalmente, ¿qué pasa? Entrar en versión 2.0, todos los clientes tienen un fixe, porque te olvidaste, porque no, porque... Entonces, terminás trabajando en el fixes y después te tenés que volver al trunk con otra cantidad de cosas. Sí. Y bajaste esa versión y liberaste al cliente del fix. Ahora, después tenés que venir con todo lo otro. ¿Cómo salís de esa maraña después? Eso en la versión 2, en la versión 3, en la versión 4, ¿me explico? Ese es un tema. El otro, te los pongo todos porque capaz que la respuesta es común. Cuando vos congelás y bajás, uno de los problemas que se presentan es que no todo el mundo configura igual abajo en las KBs de los desarrolladores. Y lo que dice Pancho es cierto, porque en definitiva vos tampoco podés meter un fix, avanzar en una cantidad de RAWs porque te cambian las bases de datos. Primero que un mecanismo, así como tengo el fix, debería tener un mecanismo de replicación de la base de datos de lo congelado, porque si no, imagínate en una KB de 6.000, 8.000 objetos, hago un branch y cómo sigo trabajando si no tengo datos
y es una pregunta, digo, ¿no? O sea, obviamente congelás, haces backup de todo, pero te quedan una cantidad de cosas manuales y una cantidad de cosas en dominio del repositorio de GX Server. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿cómo resolvés esa situación en general? A ver si entendí la primera pregunta. Decías, ¿qué pasa si yo tengo que hacer cambios en esta versión y luego los tengo que integrar a la versión principal? Me separé y empecé a hacerle unos fixes a un cliente porque tengo bugs. Ok. Pero sigue trabajando mis desarrolladores en Sí. el módulo 2. Bien. Ahora, ¿Cómo integro los cambios? claro, me bajé esa base de datos, esa versión. KB local, Sí. trabajé, tuve que deployarle al cliente sobre esa versión y después me tengo que reenganchar en aquella, y me refiero a lo que pasa en producción, ¿no? Está No bien. me refiero tanto a lo que pasa en server, que me imagino que con Bring Changes vas de un lado a Exacto. otro. La integración de cambios es igual a lo que yo comentaba recién. Es con Bring Changes. Ya sea para integrar cambios desde acá, acá, o desde esta a esta, siempre lo hacemos con Bring Changes. La operación es la misma. Lo que yo decía es que te puede suceder, eso que vos decís, que haya más conflicto si yo hago cambios acá y ese mismo objeto ya lo fui transformando acá. Reos, por ejemplo. En ese caso puede llegar a haber conflicto o si GeneXus Server lo puede integrar en forma manual, te hace el merge automático y no hay problema, o tal vez lo tengas que resolver en forma manual. Eso va a depender del cambio. A ver, un cambio acá para corregir un error, y obviamente ese error sé que lo voy a tener acá también. Tal vez el arreglo no sea igual en este caso que en este, porque si el objeto cambió o tuve que hacer otra modificación, tal vez el mismo arreglo para las dos versiones no es exactamente igual. Lo tengo que hacer una corrección diferente, por decir algo. Eso es clarísimo. Ahora, como recomendaciones, que era la Sí. buena idea de la charla, digamos. Sí. En general, la mayoría de la gente, ¿qué hace con eso? ¿Branchea para hacer un fix de 2 o 3 cosas para arreglar? ¿O congela versión, me arreglo en el trunk y hasta la próxima los clientes lo vengo? Porque siempre tenés que manejar algo a mano ahí, ¿no? Claro, no, ojo que no es hasta la próxima, ¿no? Porque la idea de corregir algo en la versión principal es bajarlo rápidamente a la versión donde yo tengo que liberar, digamos, y liberar ese arreglo en esa versión. No es esperar a la próxima liberación, digamos. Pero vas haciendo así, digamos, ¿no? De derecha a izquierda y te vas metiendo, vas abriendo fixes y te vas Sí, volviendo el trunk. ponele siempre. que yo después que liberé, o sea, que hice un cambio en la versión principal, lo pasé a las fixes, ¿sí? Y hago el commit, digamos, en las fixes, a partir de allí ya tengo pronto para liberarle al cliente ese arreglo, ¿está? Ahí lo que hago es, bueno, el create KB from server, o ya la tengo, digamos, de esa versión, y queda pronta para que la versión de test o de producción ya tome ese cambio y ya lo libere. Con la idea de un deploy full, ¿no? Sí, es lo que vamos a ver ahora, más adelante. Porque si no, estaba en el horno. Sí, bien. es lo que vamos a ver ahora más adelante. Perdón, y el tema de las preferencias. Sí. Algo para unificar y distribuir a todo el mundo lo mismo sin tener que andar pasando documentos por el costado. Mira, ¿entendés? Cada uno baja y ¿qué me pasa? Uno instala y las propiedades son, este tiene pattern dinámico y el otro no. Y por ahí vos pasaste, rompió todo arriba. Porque sí, las preferences también están guardadas en GeneXus Server. No está el usuario y la password de la base de datos, digamos, ¿no? A ver, Gonzalo, ayúdame, pero digamos, el resto de las preferences vos podés mandar, incluso podés hacer commits de las propiedades que vos cambiaste en tu environment. No se hace, pues tenés más miedo de romper que... en mi caso, otra vez estamos hablando de buenas prácticas. Sí, no, a ver, lo que vos comentás de, por ejemplo, justo la propiedad de pattern dinámico, eso se versiona, está en las version properties, y sí, digamos, eso afecta el funcionamiento de todas las bases de conocimiento. Pero la práctica, lo que vos pedís es, ¿sincronizamos o no sincronizamos properties? Sí, lógico, claro. Justamente, Sí, la idea es que sí, claro. La idea es que sí, La justamente. idea es que sí, que se sincronicen las propiedades. Exacto. Justamente por eso es que tenemos propiedades que están definidas como no exportables, justamente para que puedas sincronizar las propiedades importantes, las que interesan, sin tener problemas de conflicto. Por ejemplo, como decía Silvia, la password de la base de datos, digamos, para que no conflictúe. Entonces, la idea es que si tenés, por ejemplo, el objeto pendiente de commit, que sí, que deberías hacer commit de él, digamos, porque implica algo que es versionable, que interesa que todos tengan en común. Es parte de la KB, digamos. Bien, hablamos del backup entonces y
para ir ya terminando los temas que les quería comentar, yo les decía al principio, ¿sí?, que la recomendación es usar espacios de trabajo separados, ¿sí? Hasta ahora vinimos hablando bastante de lo que es el desarrollo de la aplicación, ¿sí?, del trabajo diario, por decir algo, de los desarrolladores. Vamos a ver ahora un poquito de esta KB que ya me estuvieron preguntando, de esta KB de test o de producción que nosotros le llamamos, ¿sí?, que como yo les decía, es otra KB separada, ¿sí?, que de hecho muchas veces se crea en una máquina separada, que es esa KB donde yo voy a sincronizar el trabajo de los desarrolladores y a partir de ahí voy a armar el deploy, el paquete de deploy, ¿sí?, lo voy a dejar pronto para que el equipo de test haga sus test manuales o corra los scripts o los tests automáticos que se requiera, ¿sí? Incluso ya lo puede dejar, por decir algo, en la nube, ¿sí?, pronto la aplicación para que el resto del equipo la pueda probar y a partir de allí entonces poner en producción la aplicación. Como yo les decía, esa KB, la recomendación que nosotros tenemos, o sea, tiene como una característica diferente a la KB de los desarrolladores, porque la recomendación es que en esa KB solo se realicen updates, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que no tiene sentido hacer cambios locales en esa KB, ¿sí? Por el hecho ese que yo les decía hoy, si hago cambios en esa KB, ¿sí?, luego puede dar lugar a más conflictos cuando yo envío esos cambios, ¿sí? Yo haciendo update me aseguro que todo lo que llega a esa KB pasó por el server, queda trazado en el server, queda toda la trazabilidad de esos objetos en GeneXus Server. Entonces, en esa KB lo ideal es realizar updates de todos los cambios que se necesiten pasar a producción, ¿sí? Y bueno, realizar entonces lo que es el deploy, ¿sí?, armar el paquete, dejarlo pronto en algún lugar, llevarlo a la nube, correrle los scripts o el equipo de test realice sus tests manuales. ¿Está bien? Sin duda que, a ver, los que venimos trabajando con versiones anteriores de GeneXus sabemos que el manejo de esta KB muchas veces está asociado a tener una serie de pasos, ¿sí?, que hay que seguir porque hay que hacer el create KB from server o cuando no teníamos el server, ¿no? Era integrar el trabajo de todos los desarrolladores vía XPZ, ¿sí?, hacer el build, hacer el deploy, armar el paquete, ¿está bien? Con el server, muchas de esas tareas las podemos hacer en forma automática. Entonces, cuando una persona está encargada de realizar eso en forma manual, puede dar lugar a que se equivoque, a que se saltee algún paso. En general, cuando trabajamos con esta KB es porque tenemos que poner en producción y todos sabemos que cuando ponemos en producción son momentos de estrés, porque no es que tenemos mucho tiempo para poner en producción. Siempre que queremos poner en producción estamos acotados con el tiempo, entonces es factible a que muchas veces suceda que se cometan errores y que afecten más esos errores que en otros casos. Entonces, obviamente, la frutilla de la torta, digamos, para cerrar esto, ¿cuál les parece que va a ser la última recomendación que les voy a dejar? Si no quiero tener una persona dedicada a hacer esto y que esto se tiene que hacer siempre igual, automático, exacto. Tener, entonces, los builds automáticos, ¿sí? O sea, tratar de automatizar todo lo que pueda ser automatizable. Ese como que siempre es un eslogan que seguimos bastante. Y bien, entonces, ¿cómo sería trabajar con esta KB en forma automática? ¿Sí? Nosotros tenemos tareas de MS Build que todo lo que podemos hacer desde GeneXus lo podemos hacer en forma automática. Entonces, todas las tareas asociadas a GeneXus Server, ya sea el Create KB from Server, el Update que yo les decía, para traerme todos los cambios hacia esa KB, el Build, la compilación, el armado del paquete y todo, digamos, desde punta a punta, todo el ciclo que yo tengo que seguir, lo puedo hacer en forma automática. Esto, como les digo, no se evita que la persona que esté encargada de eso se olvide de pasos. ¿Qué sucede si esa persona no está? Se va de vacaciones, ¿sí? ¿Qué pasos hay que seguir si no están bien documentados? ¿Sí? Por otro lado, nos aseguramos que todos esos objetos están generados y compilados con la misma versión de GeneXus, con el mismo compilador. Muchas veces pasa, muevo objetos a producción que tienen el Java distinto, no me funcionan, me da errores, ¿sí? Entonces, bueno, es una buena práctica tener ese trabajo automatizado.
Y a su vez, conectando todo este trabajo con el Cruise Control, nos da la facilidad de tener la integración continua, ¿sí? De hacer esto en forma repetitiva y tenerlo todo automatizado para no cometer justamente esos errores, ¿sí? Bien, espero que les hayan servido las recomendaciones que les acabo de dar, que las apliquen, que les ayuden en su trabajo diario y que adopten el GeneXus Server para facilitarles todas estas tareas. No sé si hay alguna duda, esto era lo que quería comentarles. ¿No? Están todas zanjadas las dudas hasta ahora. Bueno, ¿sí? ¿Allí una duda? Sobre la integración continua que mencionaste al final, ¿hay alguna recomendación, aparte de seguir alguna metodología, algún esquema de trabajo? Bueno, nosotros lo que recomendamos es usar justamente Cruise Control, porque justamente los repositorios que se manejan en el GeneXus Server, digamos, los podemos enganchar con Cruise Control y nos sirve para poder usarlo para el tema de integración continua. Los que estén interesados, tenemos documentado en el wiki el paso a paso de todo lo que hay que hacer. Si bien, a ver, son una serie de pasos de la experiencia que hemos tenido, en menos de un día eso lo dejan funcionando. Es instalar el GeneXus Server, el Cruise Control, realizar algunas configuraciones, pero no es algo que te lleve demasiado tiempo y realmente facilita mucho para estos casos. Bien, muchas gracias. De nada. Gonza, a ver Sí. si algo más para agregar. No, quería agregar algo a la respuesta. Nosotros internamente usamos GeneXus Server para parte de nuestras aplicaciones y lo hacemos en este mecanismo de Cruise Control. Y bueno, algo que hay que tener en cuenta es cada cuánto se quiere, por ejemplo, programar que se haga el update, la KB, y eso depende mucho de la frecuencia con la que hagan commits, digamos. Si hacen commit muy frecuentemente, entonces deberían mandar a armar más frecuente. Y después, bueno, algo regla de oro es que si no arma la KB, hay un error de build que corten los commits, digamos. Eso es lo que nosotros decimos en general, digamos. Sí, exacto, para que sea más fácil identificar cuál fue el commit, digamos, que dio el problema y tratar de resolverlo lo antes posible, ¿no? Ok. Sí, aquí. En el caso de usar GX Server como servicio, ¿aplica lo mismo? Sí, ¿no? Sí, porque en realidad es a nivel de la KB local que configuras todo esto, o sea que Exacto. no tendría Digamos, esto es un proceso automático, pero que al fin y al cabo es una KB local conectada a la KB del server y realiza el build, el update, como lo podrías hacer tú desde el IDE. Ah, ok. Entonces, el GX Server puede estar en SaaS, digamos. nada. Bien. Bueno, muchas gracias.